Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira, con la producción de la Coordinadora Republicana a través del 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Gracias por acompañarnos nuevamente este sábado en esta nueva edición. Traemos para ustedes un tema actual, un tema muy importante que en realidad no deberíamos siquiera tener que comentar, pero se trata de una más de las imposiciones de estas agendas internacionales que estamos sufriendo ya hace algunas décadas y en estos últimos años con mayor intensidad. Vamos a conversar sobre el lenguaje inclusivo. Para esto hemos invitado a la doctora en literatura Norma Barúa. Ella también es catedrática universitaria. ¿Cómo está, doña Norma? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Señora Norma, mire, hemos estoy seguro que muchos de de las personas que nos están escuchando o viendo hoy se han topado pues ya con alguien que pretende cambiar el mundo por la munda, sí, o que en lugar de decir amigas y amigos dice amigues, ¿no? O las personas estas que escriben pues que reemplazan la O, la E, la A por X, ¿no? Que eso ya ni siquiera lo puedo pronunciar. Sí, así Entonces, pero por ejemplo, es bien interesante porque, volviendo al ejemplo primero, ¿no? Quieren cambiar el mundo por la munda, pero no quieren cambiar la playa por el playo. Ajá. ¿Qué está pasando? En realidad esa es una imposición. Es una imposición de arriba hacia abajo, es decir, de unas élites que buscan manejar, manipular el pensamiento, porque el lenguaje en realidad es la expresión, se podría decir, del mundo interior de las personas, de las culturas, ¿no? El lenguaje es la vía por la cual las personas pueden interactuar, comunicarse. Justamente es una de las formas de comunicación, ¿no? Hay muchas más, entre ellas, por ejemplo, la expresión facial, la expresión corporal, qué sé yo. Hay diferentes formas de lenguaje, pero por excelencia es el lenguaje hablado, el lenguaje oral, ¿no? Después viene también el lenguaje escrito, pero esa es otra forma de comunicación, otra forma de expresión. Tiene otras dinámicas. En el lenguaje oral, que viene desde la época en que la humanidad es cultura, ¿no? El lenguaje oral es algo vivo, algo que se sucede día a día. Y va cambiando, va variando de acuerdo a la época, de acuerdo al contexto histórico. Te estaba comentando sobre cómo es que el lenguaje va adoptando formas en que se comunica lo que quiere la persona decir. Si un pasajero sube con un billete, ¿no? Le dice al cobrador, le dice sencíllame. Todos, absolutamente todos los que están dentro de ese ámbito, el cobrador, todos van a entender perfectamente qué cosa es lo que esa persona ha querido decir. El verbo sencillar no existe, ¿no? No existe, sin embargo se usa. ¿Por qué se usa? Por la necesidad. Hoy en día, por ejemplo, con esto de la pandemia, tenemos la palabra delivery. Todo es delivery. Eso es un anglicismo que se usa por necesidad. ¿Cuál es el cambio que debería hacerse para el castellano? Es reparto a domicilio, ¿no? Pero reparto a domicilio, como se dice en las lugares de América Latina. A domicilio. Pero es algo muy largo, claro, ¿no? Es algo que tienes que pensar. En cambio, la palabra delivery, ¿no? Es mucho más rápida, está más a la mano y es algo que se utiliza constantemente, ¿no? Entonces, es por la necesidad. Hace 5 años atrás, ¿quién iba a hablar sobre delivery? Nadie.
Pero esto que está sucediendo, este hecho histórico de la pandemia, ha hecho que haya muchos cambios en el lenguaje. Eso es justamente lo que sucede cuando hay estos cambios históricos. Esos cambios lingüísticos no se pueden dar de arriba hacia abajo como quieren hacerlo con el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo responde a agendas internacionales, a agendas que quieren cambiar la forma de pensar, los parámetros culturales. Eso es muy interesante lo que comentó al principio. Lo que nosotros hacemos a través del lenguaje es expresar nuestro ser, lo que tenemos dentro. Entonces, ¿cómo modificando este lenguaje que nosotros aprendemos desde pequeños, cómo es que modificándolo se puede pues también tergiversar el ser claro, de una persona? Es muy fácil, porque a medida que se van imponiendo estas palabras, la persona va aceptando, ¿no?, de manera inconsciente. Por ejemplo, eso de chicos, chicas y chiques, ¿no? Chicos, chicas y chiques. Yo lo he escuchado en mi familia. Está en todas partes. Está en todas partes. Pero eso no tiene ninguna razón de ser, porque el español es un idioma que ya tiene dentro de sí los géneros que es una categoría gramatical. No es algo fisiológico, no es algo biológico, no, es una categoría gramatical que han utilizado esta gente, estos que son los agentes de cambio culturales, que son todos estas personas que tienen estas ideologías medio extrañas, han utilizado estas categorías gramaticales para aplicarlas a la biología humana. A la sexualidad, así es. A la biología humana en general, porque la biología en general, ni siquiera humana, sino en general, sabemos que hay el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? En la gramática tenemos el género masculino, el género femenino y el género neutro, ¿no? Esos tres géneros que son gramaticales los han adoptado para incluirlos en la biología, en la fisiología, ¿no? Y por supuesto el cambio que se debe dar en la mentalidad. Y por eso es que mucha gente ahora acepta chicos, chicas y chiques, que me parece una aberración, porque lo que están haciendo es malograr el lenguaje. ¿Y por qué esa misma es la posición de la RAE, ¿no? Uh-huh. Que cataloga el lenguaje inclusivo como una serie de estrategias, y ellos van un poquito más allá, porque es una serie de estrategias para lograr anular el género masculino, ¿no? Exacto, entonces, sí. Claro, cuando hablamos de estos reemplazos de la O por la A, ¿no? Uh-huh. Hablamos justamente de eso. Pero ¿por qué la RAE o conversaciones como las que estamos teniendo en este momento, por qué puede ser, por qué nos dicen que no corresponden al paso del tiempo? Hace un momento al principio de la entrevista hablábamos de los cambios culturales. ¿Por qué esto específicamente no podría responder a un cambio cultural o a la modernización del lenguaje? Bueno, en general el español ha tenido una serie de cambios a lo largo de los siglos, ¿no? Nosotros sabemos, los que estamos dentro del área de lingüística y literatura, que el español fue el primer idioma que se estabilizó, entre comillas. Estabilizarse quiere decir tuvo una gramática, ¿no? La famosa gramática de Nebrija. ¿Qué es lo que hace esta gramática? Sella, se podría decir, pone un punto de partida para lo que es la gramática prescriptiva, es decir, cómo se debe escribir, cómo se debe hablar. Entonces, lo que hace es fija el lenguaje,
lo fija de manera que no hayan estos cambios tan de fondo, digamos, no tanto de forma, de forma, y hay una especie de anarquía, ¿no? Hay una anarquía porque no existe un lenguaje que permita el entenderse entre 500 millones de personas que hablan el español. La gramática prescriptiva, que es la que cuida la RAE, hace eso. Permite que el español sea considerado una de las lenguas, uno de los idiomas, mejor dicho, más importantes por ser una herramienta de comunicación internacional. Mira, yo tengo una amiga que ella es esposa de un rabino y siempre va a todas partes del mundo acompañando a su esposo. No habla inglés, solamente habla español, ella es argentina. Y me dice, yo no necesito el inglés. Me he ido al Japón, he hablado, he dicho, ¿alguien habla español? Y me he encontrado con gente que habla español y me he podido comunicar en Japón en español. ¿Por qué? Porque el idioma español es uno de los idiomas más hablados. Es uno de los idiomas más hablados, es uno de los idiomas, uno de los 5 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Ese tesoro no se puede pervertir porque hay algunas personas que quieren imponer agendas. Así es, tiene que quedar claro que lo que se busca es mantener el fondo, mantener las reglas, porque claro, es muy fácil, hablando a favor de la modernidad o de los nuevos tiempos, sí, que uno haga una modificación o varias modificaciones y al año siguiente venga otro con su propia agenda y haga más modificaciones y al año siguiente entonces finalmente ¿qué idioma vamos a hablar? Finalmente ¿en qué idioma vamos a crecer? ¿En qué idioma nos van a educar nuestros padres? Entonces estos desórdenes no pueden darse pues por aquí y por allá y vamos y un día yo impongo una serie de reglas, al día siguiente viene otro, impone otras, y como somos grupos de poder, entonces podemos hacer lo que queramos y finalmente la gente en sus casas queda pues... Claro, ese es el asunto. Fíjate, nosotros en español somos mucho más flexibles que en francés. En francés, la Academia Francesa no acepta ningún término que no sea francés. Por ejemplo, la palabra computer, que venía del inglés, ¿no? Ya la estaban adaptando al francés, ¿no? Computador. Entonces los franceses dijeron, no señor, vamos a buscar una palabra que sea francesa para que se use en francés. Y ahí viene la palabra ordinateur, y en España ya no se habla de computadoras, sino se habla de ordenadores, ¿no? Es un anglicismo, perdón, es un galicismo que viene de la Academia Francesa, que cuidando la pureza de su idioma, utilizaron un término antiguo, es un término ya arcaico, porque ordinateur era la palabra para Dios, pero de hace muchos años ya no se utilizaba. Entonces utilizaron esa palabra y la aplicaron a la palabra computadora, obviamente del inglés al francés. Y de ahí viene al español. O sea, fíjate la flexibilidad que hay en los idiomas. No quiere decir que hay que encasillarse con la gramática y la ortografía y no debemos encasillarnos, porque como digo, el idioma es un idioma que lo habla la gente común y corriente. Fíjate, tan variado es que en lingüística hay lo que se llaman los idiolectos. El idiolecto es la forma en que una familia habla, la forma en que una persona habla. Tú en tu familia deben tener términos que se deben entender perfectamente. Mi padre era una persona muy cariñosa, muy querendona, y él decía, mi casita de cuchuchuy. ¿Qué significa? No lo sé. Pero entre mis hermanos y yo,
con mis sobrinos, decimos, ay, esto es de Cuchuchuy. ¿Qué significa? Solamente nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque viene de mi padre que nos decía eso, y entonces a nosotros nos daba como una especie de calor interno y la seguimos usando. Pero eso lo dice en mi familia, dentro de mi grupo, ¿no? Eso se llama idiolecto, eso es un dialecto familiar. Entonces, esos dialectos van a darse siempre. En todas partes van a haber esos dialectos. Hay una forma que se habla en el norte, hay una forma que se habla en el centro, hay una forma que se habla en el sur. Los cusqueños dicen que nosotros los limeños no decimos gallina como debe ser, ¿no? Y así sucesivamente. Pero todo eso no se impone. No se impone. Entonces ahí vienen los problemas, porque cuando hablamos, por ejemplo, del enfoque transversal de género, que vemos que en el gobierno, sí, ¿no?, viene de una política desde el Estado en el que en todos los ministerios, sí, y todos los servidores públicos tienen que decir muchachos y muchachas, ciudadanos y ciudadanas, etcétera, claro, ¿no? Entonces, cuando eso ya atraviesa la barrera de lo, digamos, de lo personal, de lo que comentamos justamente ahora, del círculo familiar, del círculo amical, y se convierte en una política de Estado, claro, que es un gobierno el que lo implementa, y un gobierno en el que obliga a todo el mundo, en el que se invierten recursos para hacer. Entonces, ahí vienen los problemas, porque ya no estamos hablando de una imposición, imposición por razones ideológicas y políticas. Por supuesto. Y políticas. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo he trabajado en el sector público, ¿no? Yo he sido profesora de San Marcos y también he trabajado en otras oficinas del Estado. La forma de comunicarse en la burocracia es completamente ajena al español. Te digo desde ya. En las cartas o en los escritos oficiales tú ves párrafos de una sola oración. No existe el punto, no existe el punto y coma, no existe la coma. Utilizan los gerundios como les da la gana. Nosotros en gramática eso se llaman anacolutos. Mis alumnos siempre me andan diciendo, profesora, ¿qué es eso? Y los famosos anacolutos es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre la misma idea, ¿no? Y es una forma de expresarse típica y única del Estado. No puedes cambiarla. No puedes cambiarla. Yo me di el trabajo de rehacer un oficio. Y el director de la zona me dijo, señora, me dijo, esto está mal escrito. Así que tuve que ir, copiar exactamente como había estado anteriormente, sin las comas, sin los puntos, y utilizar ese lenguaje, porque ese es el lenguaje que el burócrata entiende, ¿no? Entonces, ponerle una raya más al tigre, eso de poner ciudadanos y ciudadanas, eso es ir contra el principio de entropía del lenguaje, que justamente es uno de los principios de economía, ¿no? Si decimos chicos en el español, no es por cuestión de poder, es cuestión de economía. Los chicos es el plural masculino que incluye a todos los que son femeninos y de todas las edades, ¿no? Y de todos los colores y de ese es el sustantivo que incluye a absolutamente todo el universo que se llama chicos, ¿no? Por eso hablar de chicos, chicas y chiques es realmente, discúlpame la expresión, es tonto. Es realmente tonto, porque sí, estás redundando. Se dice que esto se hace para visibilizar
a las mujeres, ¿no? Que las mujeres en el idioma español somos totalmente invisibilizadas, porque todo es, para referirse al plural uno utiliza el masculino. ¿Por qué se utiliza el masculino y se invisibilizan las mujeres? Porque las mujeres están incluidas en el término. Bueno, que me disculpen las mujeres, yo soy mujer también, están incluidas no solamente las mujeres, sino están incluidos las personas mayores, los niños, los bebés, están incluidos las personas discapacitadas, están incluidas las personas que tienen todo tipo de profesiones, o sea, es una tontería, como digo, es una tontería. Y esto también cambia los procesos sociales, ¿no? Absolutamente, porque y nos pone en un problema, porque una cosa primero empieza pues, ¿no? con todo lo de no a las mujeres nos están invisibilizando dentro del idioma, entonces nosotros tenemos que reclamar nuestro puesto, ¿no? Al reclamar nuestro puesto nosotros nos peleamos con quienes no están de acuerdo con esa forma de hablar, o con las instituciones, o con los demás hombres. Entonces ya ahí hay una lucha. Claro. ¿No? Entonces se está generando peleas, se está generando... Bueno, ahí ya estás en el campo ideológico, obviamente, exacto, ¿no? Esa es la lucha de clases del marxismo-comunismo. Lo que es evidente es que en lugar de acercar a las personas, claro, lo que estamos haciendo es alejarlas, es ponerlas en constante competencia, en constante lucha. Oye, tú no me miras, oye, tú no hablas de mí, oye, cuando eso nunca ha sido un problema. Ahora estamos generando el problema, claro, pero poniéndole la careta de lucha por los derechos de las mujeres. Así es. Mira, te voy a decir una cosa, el Perú fue creado por mujeres. Fue creado por mujeres. ¿Quiénes estaban al mando de las haciendas? ¿Quiénes estaban al mando de las encomiendas? ¿Quiénes tenían a su cargo las casas, los hogares? Eran las mujeres. La rapada limeña no era una figura romántica, como quiso decir Ricardo Palma. Era una mujer empoderada, para utilizar una palabra que tanto les encanta. Era una mujer que sabía lo que quería y hacía lo que quería en el momento en que le daba la gana. Y utilizaba los recursos que necesitaba para sacar las cosas adelante. Lo que pasa es que no se conoce la historia de la mujer aquí en el Perú. El Perú ha sido hecho por mujeres y seguimos haciendo historia. ¿Quiénes son las que ponen el orden aquí en el país si no somos nosotros las mujeres? Claro, pero eso ya tiene que ver, no tiene absolutamente nada que ver con la ideología, tiene que ver con procesos históricos, tiene que ver con conocer la historia, tiene que ver con conocernos a nosotros mismas. Claro, obviamente no podemos negar los libros de historia, los escritores, por una cuestión cultural de los tiempos, muchas veces han invisibilizado a las mujeres, perfecto, pero la forma de visibilizar a esas mujeres es enseñar, claro, es escarbar, es investigar y es poner en su sitio al que le corresponde, pero no cambiar el idioma. Hacer realmente historia de la mujer, no ideología feminista, que es completamente distinto, y eso es lo que están imponiendo a través de este lenguaje inclusivo, porque lo que están tratando de hacer es lucha de clases, lucha de poder, es yo soy superior a ti, yo valgo más que tú. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un hombre o una mujer valen más el uno que el otro? ¿Cuándo ha tenido mayor relevancia una persona sobre otra? Nunca. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo soy católica, yo soy cristiana, discúlpame que entre en el asunto, pero esa es la forma en que yo pienso, ¿no? Todos tenemos el mismo valor frente a la sociedad, frente a la historia. Todos.
todos. Eso es algo que tenemos que repetir porque lamentablemente está siendo muy olvidado, lo están poniendo debajo de la alfombra justamente para crear estos conflictos. Muchísimas gracias. No, por favor, a ti. Muchas gracias, muy interesante todo lo que nos ha comentado. Muchas gracias, amigos, a ustedes también por haber estado conectados este sábado con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en el 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Chao.